Bien, seguimos con la clase, una continuación de metales, de manera de repaso. Tratar lo que son en este caso, los materiales no ferrosos. ¿Sí? Bien, como su nombre lo dice, son materiales que no contienen hierro en sus elementos de aleación. ¿Sí? Y sus aleaciones, mejor dicho, sus aleaciones metálicas no están basadas en hierro, ¿no? Y pues son materiales muy importantes en la ingeniería, ¿no? El aluminio, el cobre, el magnesio, níquel, titanio y zinc. Si todas esas aleaciones, perdón, son metales ferrosos, podemos hacer aleaciones muy interesantes. Por ejemplo, el aluminio, al aliarse, puede llegar a competir con el acero en cuanto a resistencia. Sí, una muy buena resistencia y bajo peso, ¿no? Bien, aunque los metales no ferrosos como grupo no igualan la resistencia de los aceros, sí, o sea, por sí solos no, ya aliados pueden llegar a ser muy resistentes. Ciertas aleaciones no ferrosas tienen resistencia a la corrosión o relaciones de resistencia a peso que las hacen competitivas, ¿sí? Ante los aceros, ¿no? Para aplicaciones con esfuerzos moderados o altos, o sea, hay estructuras, bueno, los carros que se vienen fabricando en la modernidad están hechos muchas de sus piezas en aluminio, ¿no? Porque tratamos de restar peso, ¿no? a la estructura y que sea resistente, ¿no? Por ahí ustedes pueden escuchar que los bloques de motor, algunos carros que son especializados, bloques de motores de aluminio para que pese mucho menos. Sí, cuando el bloque de motor por lo general está hecho en acero, ¿no? Pero el acero es más pesado. Los rines de hechos de aluminio, algunas estructuras de carros, de supercarros, están hechas en aluminio. ¿Sí? Bien. Em, el cobre, por ejemplo, tiene una resistividad más baja en los metales, ¿sí? Y se usa ampliamente para fabricar conductores eléctricos. O sea, tendido eléctrico de su casa, muy seguramente está hecho en cobre, ¿no? Los cables que se usan para las conexiones principales. Eh, el aluminio, por ejemplo, es un conductor térmico excelente. El aluminio se puede ver en los intercambiadores de calor, en piezas en las que hay que irradiar el calor de forma rápida. Pueden verlos también en ciertas piezas de motor, como les había dicho, estas piezas que transmiten el calor en la refrigeración eh, o en los procesos térmicos, ¿no? También en la cocina, pueden tener ollas de aluminio o utensilios de aluminio, ¿sí? También el aluminio es uno de los metales que usted puede formar o darle forma con mayor facilidad, ¿no? Por eso es muy usado. El zinc, por ejemplo, tiene un punto de fusión relativamente bajo, por lo que se utiliza de manera amplia en las operaciones de fundición a troquel. O sea, piezas fundidas a troquel o lo que se llama moldes permanentes, por lo general se hacen piezas de zinc, porque tiene un punto de fusión bajo. Bien, el aluminio y sus aleaciones. El aluminio y el magnesio son metales ligeros, ¿va? Y por esta característica es frecuente que se les especifiquen aplicaciones de ingeniería, ¿sí? En la industria aeronáutica, en la automotriz, eh, donde usted necesita elementos, piezas de bajo peso, buena resistencia y que resistan la oxidación, ¿no? y la corrosión. Ambos elementos abundan en nuestro planeta, ¿sí? El aluminio en la tierra y el magnesio en el mar. Aunque la extracción de esto no es fácil, ¿sí? Lleva trabajo. ¿Cómo se produce el aluminio? Bien, primero que todo, eh, el mineral principal de aluminio es la bauxita, ¿sí? Que consiste en mucho óxido de aluminio hidratado y otros óxidos. Esto para extraer el aluminio, a partir del mineral del aluminio, que es la bauxita,
se hace en 3 pasos. Hay un lavado y trituración del mineral para obtener polvo fino. O sea, cuando usted trae ese material de la mina, puede ser a cielo abierto o una mina normal, como la del Mochito, usted tritura ese material y lo lava. Ese es el primer paso. Después se realiza lo que es el proceso Bayer, en el que la bauxita se convierte en alúmina pura. Sí, ese es el proceso Bayer. Y por último, la electrólisis, en el que la alúmina se separa en aluminio y oxígeno gaseoso. O sea, deja de ser alúmina pura para convertirse en aluminio. ¿Sí? Un proceso de electrólisis. ¿En qué consiste el proceso Bayer? Sí, llamado en honor a ese alemán que lo creó, involucra una solución de polvo de bauxita en soda, aquí pusieron sosa, pues es soda cáustica. Bueno, eso lo tomé del libro. A presión seguida de una precipitación de aluminio puro de la solución. Ojo, la alúmina es importante en el comercio por sí misma, como material cerámico de uso en la ingeniería. Sí, ese es el material que se usa para pulir las metalografías, usa mucho la alúmina. ¿Sí? Entonces ese es el proceso Bayer, ¿no? Eh, una solución de bauxita en soda cáustica. ¿Sí? Aquí se puede ver un diagrama. En este extremo se ve la bauxita en agua caliente. Recuerden, ¿verdad? Que se hace un triturado y un lavado. Eh, sí, ¿verdad? Y el secado, trituración molienda. 90% hasta el 100 de malla. O sea, este es en el proceso de la mina, ¿no? De ahí se mezcla en el tanque de mezclado, es una mezcla con la soda cáustica, ¿no? Y pues se lleva un proceso ahí, el proceso hace que usted pueda extraer lo que es la lúmina, ¿no? Una vez que usted saca la lúmina, pues igual se vuelve a procesar la soda cáustica, ¿no? Y usted hace un proceso, creo que no sé si que le llaman de floculación, a ver, o flotación. Un proceso en el que ya el material, el sedimento queda arriba, ¿no? Queda como una pasta que le llama, una pasta hidratada. Entonces de esto, eh, esta lúmina se le extrae lo que es esa parte del oxígeno, ¿no? Y por último, se seca, ¿sí? Se seca para tener la lúmina, ¿no? O sea, ese es ese es el proceso Bayer, ¿no? O sea, todo este proceso es una vez que está triturado la bauxita, la mezcla con soda cáustica, ¿sí? Y se precipita la lúmina, ¿sí? O sea, en este extremo, la bauxita caliente, se acuerda que viene pues, de la mina, ¿no? Del proceso de voladura, que son explosivos, para traer mineral, se tritura, se muele, se seca y se mezcla con la soda cáustica. Entonces esto ayuda a precipitar lo que es la lúmina. Ya está, la lúmina se seca y pasa a un proceso posterior, que sería el proceso de electrólisis para, para producir aluminio. Entonces, en la electrólisis, para separar la alumina en sus elementos constitutivos, se requiere disolver el precipitado en un baño de fundición de criolita, ¿sí? Y sujetar a la solución a una corriente, ¿sí? O sea que es un proceso eh, electrolítico, ¿no? Entonces, en el proceso electrolítico se disocia para formar aluminio en el cátodo y oxígeno gaseoso en el ánodo. Así sería. En esta parte donde se separa el oxígeno, que he dicho que era el anterior. Es en este. En el anterior lo que se produce es la bauxita. Entonces, de la bauxita producimos aluminio con este proceso de electrólisis. ¿Sí?
Aquí podemos ver más o menos el proceso, un proceso muy interesante, la extracción del aluminio de la mina. Pues se va a hacer todo ese proceso con la soda cáustica, está en un tanque de flotación, filtra y llega a otro, pasa a otro tanque de precipitado, ¿no? Se hace pasar una agua caliente con intercambio de calor, eso hace que se seque, ¿no? En este caso la lúmina que venía del tanque de filtrado. Y al final, pues se extrae de esta cuba de precipitación, se le sigue extrayendo la soda cáustica y lleva a un horno rotativo, lo que es eh, la lúmina en este punto. Se seca en ese horno y al final se extrae la lúmina, que posteriormente esto irá a un horno. Si este sería un horno electrolítico, ¿no? Pues usted mete la lúmina con la criolita en estado líquido. Hay 3 electrodos que lo funden. Bueno, aquí están en 4 electrodos, pero deben ser unos 3. Esto hace que incremente la temperatura y se separa, pues, se hace la separación del aluminio. Sí, se disocia o se separa, por decirlo así, eh, la lúmina, ¿no? Se le quita el oxígeno y sale lo que es el aluminio en barras de aluminio, ¿sí? Que este sería un horno, ¿no? Esa es la última fase. Y obviamente las barras que van a un proceso posterior. Usted puede hacer piezas de diferentes perfiles y espesores. Como bien hemos dicho, el aluminio tiene mucha conductividad eléctrica y térmica. Y su resistencia a la corrosión es excelente. Sí, debido a que se forma una película superficial de óxido, delgada y dura. La gente me va a decir, no, que el aluminio se oxida, que no sé qué. Falso. Sí se oxida. Lo que no llega a haber es un proceso de corrosión por esa misma película de oxidación. O sea, eh, eso protege el material de llegar a un proceso de corrosión. Ya la corrosión es pérdida de material, que es lo que ocurre si usted tiene una barra de acero, se oxida y llega al proceso de corrosión. Bien, el aluminio es un metal muy dúctil. Es notable la capacidad que tiene para adquirir la formación, lo hemos dicho, es un material que sirve mucho para procesos de deformación en frío o caliente. Bien, el aluminio puro tiene una resistencia relativamente baja. Entonces, pero como les dije desde el inicio, usted puede hacer una aleación de este aluminio y tratar de térmicamente también y puede este aluminio aleado puede competir contra ciertos aceros en cuanto a su resistencia. Claro, tomando el enfoque de que pesa menos que el acero, ¿no? Bien, aquí tenemos una tabla de los tipos de aluminio que podemos tener. Algunos con tratamientos térmicos, recocidos, algunos son trabajados en frío, otros envejecidos en forma natural, etcétera. Según estos procesos a los que se somete el aluminio tendrá ciertas características, ¿sí? En cuanto a su resistencia. Bien, ¿qué piezas se pueden hacer? Bueno, sigo insistiendo, se pueden hacer ollas, rines, intercambiadores de calor, desde la que tiene usted en su computadora de escritorio o su misma laptop. Se pueden hacer piezas de motocicleta, bloques de culata, también bloques de motor para los carros que son súper especializados y están los pistones. Bien, el magnesio y sus aleaciones. Bien, este material también es uno de los más ligeros, ¿no? De los metales estructurales. ¿Sí? Se encuentra disponible tanto en forma forjada como fundida. Es relativamente fácil de maquinar, o ahí va, parecido al aluminio. Bueno, lo único que las virutas, bueno, el proceso de magnesio, las partículas pequeñas se oxidan con rapidez. Porque manejar este material se debe tener un cierto cuidado. Peligro de incendio, ¿no? Hay que tener cuidado ahí.
¿Cómo se produce magnesio? El agua además contiene alrededor del 0.13% de cloruro de magnesio sería, ¿va? Y es la fuente de la mayor parte de magnesio que se produce actualmente, ¿va? Entonces, ¿cómo se hace para extraerlo? Se mezcla una cantidad de agua marina con una lechada de cal, o sea, es decir, con hidróxido de calcio. Entonces, en la reacción química resultante, se precipita un hidróxido de magnesio, que se asienta y se retira como pasta aguada, ¿sí? Como una pasta del proceso, ¿no? Bien, después se filtra esta pasta a fin de incrementar el contenido de este magnesio, ¿sí? Este óxido, para luego mezclarlo con ácido clorhídrico. Obviamente el ácido clorhídrico va a reaccionar con el hidróxido para formar un concentrado de cloruro de magnesio, ¿sí? Que tiene más concentración que el agua original, ¿no? Entonces, se utiliza otra vez un proceso de electrólisis para descomponer la sal de magnesio y el cloruro gaseoso. Una vez que usted ha sacado el magnesio, pues se funde en lingotes para procesarlo posteriormente. Y el cloro se recicla para formar más cloruro de magnesio. Como metal puro es relativamente suave el magnesio, sí carece de resistencia, así como suficiente para la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería, o sea, no es tan resistente. Sin embargo, y volvemos a lo mismo, usted puede hacer una aleación de este y darle tratamiento térmico para que alcance resistencias comparables a las de las aleaciones de aluminio. Ve ahí la importancia. En particular, su relación resistencia al peso es una de las ventajas en los aviones y en los componentes de misiles. Es un material que no pesa tanto. Ve, aquí están otros ejemplos. Hay rines también de magnesio, piezas de carros. Este es como un rodete de alguna turbinita, alguna mini turbina, qué sé yo. O de algún rodete, alguna bomba será, ¿no? Aquí se ve lo que es la lata de algún refresco. Son aleaciones de aluminio y magnesio, creo. Por eso es que son bastante resistentes. Digo, relativamente resistentes, ¿no? Y pesan poco. Bien, el cobre. Hoy en día los depósitos naturales de cobre son más difíciles de encontrar, o sea, no es tan sencillo, ¿no? De donde se extrae, o sea, el mineral donde se extrae el metal de cobre, ¿no? Que en su mayoría son sulfuros, como la calcopirita, ¿no? Eh, el metal se tritura, se concentra por flotación y después se aparta. Por último, se derrite o se funde con frecuencia con una reacción química para separar el metal del mineral. El cobre resultante se denomina cobre ampollado, que tiene una pureza del 98 al 99%. Entonces, el mineral se tritura, se concentra por flotación, se aparta y se separa y después se derrite o funde, ¿sí? El cobre. ¿Qué propiedades tiene el cobre? Bueno, primero que todo, visualmente tiene un color rojizo o rosado distintivo. Pero bueno, su propiedad más notable es su resistividad eléctrica baja. Uno de los elementos con menor resistencia al paso de la corriente. Por eso los cables de tendido eléctrico, bueno, más que todo los de sus casas, toda la parte doméstica, ¿no? En la que se tiene el cablerío está hecho en cobre, ¿no? Eh, ahora bien, se debe decir que la conductividad del cobre disminuye si usted agrega otros elementos a la relación, ¿sí? Entonces, por eso, por lo general, los cables para cuestiones eléctricas tienen un buen porcentaje de pureza en el cobre, ¿no? También es un conductor térmico excelente, ¿no? Por lo que hemos estado hablando en la clase. La cuestión de que la conducción de la electricidad y el calor van de la mano, ¿sí? Por los tipos de enlace metálicos. Cobre es uno de los metales nobles, con el oro, la plata, ¿no? Por lo que resiste a la corrosión.
Obviamente, sigo insistiendo, no significa que no se oxide. Si se oxida como el aluminio y adquiere un color como verduzco, como verde, pero no llega al proceso de corrosión. Sí, por eso es que dice que es muy resistente a la corrosión. O sea, que usted mira una pieza de cobre que ha perdido material por el proceso de corrosión es raro, pues. Algunas campanas están hechas en cobre. Entonces, vea, distinga entre hablar de corrosión y hablar de oxidación. La oxidación siempre va a ocurrir en el cobre, en el aluminio, en la plata se pone negra, pero ya que llega el proceso de corrosión ya estamos hablando de otro pisto aparte, que es cuando ya la oxidación empieza a provocar un proceso en el que se va perdiendo material, que ese ya es la corrosión. Bien, el bronce es una aleación de cobre y estaño. El bronce que tiene una relación de 90 de cobre, 10 estaño. ¿Sí? O se sigue usando a pesar de que es muy antiguo. Bien, se han desarrollado aleaciones de bronce adicionales en base a otros elementos. Pueden tener bronces de aluminio, bronces de silicio, ¿sí? Pues claro, porque el elemento que más va a abundar en esta aleación es aluminio. Perdón, el bronce. O sea, porque la base es el cobre. Bien, tenemos el latón. Esta es otra relación de cobre que resulta familiar, pero ojo aquí, el cobre se junta o se alía con el zinc. Es común que tenga un 65% de cobre y 35% de zinc. Es otra forma de aliar el cobre. Sí, el latón o brass que le dicen. Sí, puede relacionarlo con algunos instrumentos de música, algunas campanas, tuberías. Se usa mucho en la cuestión de la refrigeración. ¿Sí? Bien, tiene ese color característico como rojizo. El níquel, bueno, en muchos aspectos el níquel es similar al hierro. O ahí va, es magnético y su módulo de elasticidad es virtualmente el mismo que el hierro y el acero. Sin embargo, es mucho más resistente a la corrosión y tiene mejores propiedades a alta temperatura. Debido a que es muy resistente a la corrosión, pues se suele usar mucho como elemento de aleación el acero, ¿sí? Como como en los aceros inoxidables, que es lo que hemos eh, visto, ¿no? ¿Se acuerdan del cromo? El níquel vuelve inoxidable a los aceros. Y también lo usamos como recubrimiento. Y como cuando usted habla de esos procesos electrolíticos, cuando usted dice el niquelado, el cromado, ¿se acuerdan, no? El cromado sería un recubrimiento de cromo, el cobrizado, un recubrimiento de cobre, y el niquelado es un recubrimiento de níquel. Si es un proceso mediante el cual usted puede recubrir un material con níquel. ¿Sí? En este caso es un proceso electrolítico, el niquelado. ¿Sí? ¿Cómo se produce? Tenemos la pentaldita, sí, que es el mineral más importante de níquel. Vuelve el mismo proceso, ¿no? Para asimilar, usted tiene que ir a la mina, traer la brosa, el material, triturarlo, mezclarlo con agua, ¿sí? A fin de separar los sulfuros de los demás minerales de la mena, ¿sí? De la mena de la níquel, ¿sí? Se utilizan técnicas de flotación. Por eso, si usted va a una mina eh, como el Mochito, usted va a ver esas pilas de flotación. Si usted va a la mina de esta otra que queda en Occidente, en la que se extrae oro, igual tiene esas pilas de flotación. Claro, son metales distintos los que se extraen, pero bueno, el proceso es parecido. Bien, después se calienta el sulfuro de níquel para quemar algo del azufre y luego se funde con el fin de eliminar el hierro y el silicio. ¿Sí? Se refina más con un convertido tipo BCM para obtener el sulfuro de níquel de alta concentración. Y por último, aplicamos un proceso de electrólisis para recuperar el níquel de alta pureza a partir del compuesto. ¿Eh? Similar al proceso
para extraer aluminio, ¿no? Es producir aluminio. Aquí hay una tabla de las composiciones y las propiedades de ciertas aleaciones de níquel, ¿no? Para que las observen. Según con qué material esté aliado, el níquel tendrá ciertas propiedades de elongación y resistencia a la tracción. ¿Sí? Bien, el titanio, muy importante el titanio. Es abundante en la naturaleza, constituye el 1% de la corteza terrestre. ¿Sí? El 8% del aluminio, que es que abunda más. Bien, la densidad del titanio entra entre la del aluminio y la del hierro. Interesante. ¿Va? Bien, en sus últimas décadas su importancia ha crecido debido a sus aplicaciones aeroespaciales, en las que se aprovechan su peso ligero y su razón de resistencia a peso muy buena. Y hay otras cosas ahí que vienen muy ventajosas en el titanio. Si mal no recuerdo, el titanio pues es uno de esos materiales que tiene una expansión térmica baja, ¿sí? O sea, no varía tanto su longitud con cambios de temperatura. Creo que ese es el material que se suele usar o se suele usar para hacer prótesis antes. Donde decía, te pusieron un clavo de titanio. Sí, es muy resistente. Es ligero, ¿no? Y tiene una buena razón de resistencia a peso, pero no solamente eso, sino que eh, soporta temperaturas extremas, por decirlo así, y también la cuestión de la corrosión. Bien, los minerales principales del titanio son el rutilo y la ilmenita. ¿Sí? Se prefiere el rutilo porque tiene mayor concentración de titanio. Bien, la recuperación del metal a partir de sus minerales eh, sería el óxido de titanio se convierte en tetracloruro de titanio, ¿sí? Por medio de hacer reaccionar el compuesto con cloro gaseoso. A este sigue una secuencia de etapas de destilación para eliminar las impurezas, ¿sí? Luego se reduce el tetracloruro de titanio a titanio metálico, ¿sí? Con una reacción con magnesio. Esto se conoce como un proceso Kroll. Creo que acá se puede ver. La parte de echarle cloro, mineral de titanio, carbón, sale tetracloruro de titanio, se usa el gas inerte, magnesio, sale el titanio en forma esponjosa, lo secamos como pasta, será, ¿no? Y lo secamos en un horno eléctrico para sacar titanio, ¿sí? Sería el proceso Kroll, ¿no? Bien, como les venía diciendo, el titanio tiene un coeficiente de expansión térmica relativamente bajo. Esto es muy importante, ¿no? Porque sirve para hacer prótesis. Acuérdense que eh, esa es una ventaja, que no tenga, que tenga un coeficiente de expansión térmica o debido al cambio de temperatura muy bajo. Esto es importantísimo. Imaginen ponerle, reconstruir un hueso a una persona y ponerle un metal que sufra expansión térmica como el aluminio. Ya va a estar la persona con dolor en sus extremidades, ¿no? Bien, es más rígido y fuerte que el aluminio y a altas temperaturas conserva buena resistencia. Vea. Bien, el titanio puro es reactivo, lo que da problemas para procesarlo, en especial cuando es fundición. Sin embargo, a temperatura ambiente forma una película delgada de óxido adhesivo que recubre y proporciona una resistencia excelente contra la corrosión. Vea lo que le dije, también es resistente a la corrosión. Por eso son piezas importantes. Usted puede ponerla como repuesto.